regresar a la cárcel. Coronel en servicio pasivo Orlando Jácome renunció a su cargo como subdirector de rehabilitación del SNAI, mientras que circulan videos de PPLs que lo acusan de irregularidades al interior de los centros carcelarios. Morgue de Guayaquil se vio copada por ciudadanos que llegaron en busca de reconocer los cuerpos de los reos que fueron asesinados durante los motines. Detienen a 2 exdirectivos del ISPOL y 2 funcionarios de esa institución por presunta participación en el delito de peculado. Policía capturó a una pareja con 10 kilos de heroína en su poder. Incautan 23 toneladas de droga en Alemania y Bélgica, en el mayor golpe contra el narcotráfico en Europa. Sorprendente. Mujer de 88 años causa sensación por su excelente estado físico, gracias al ejercicio. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en este espacio en el que tenemos toda la información sobre lo que ocurre en las cárceles de nuestro país. Compañeros, muy buenas noches. Así es, compañeros y amables televidentes, enseguida los hechos más importantes de esta jornada. Así es, y hasta ahora le damos paso a nuestro compañero Julio César Saona, quien está en el exterior del Centro de Privación de Libertad Zonal 8. Julio César, buenas noches. ¿Qué ocurre exactamente en ese momento en ese lugar? Charlie, Anali y Adriana, un gusto poder acompañarlos a esta hora de la noche. ¿Cuál es la novedad acá? Y es que un fuerte piquete policial es lo que está resguardando justamente el centro penitenciario a esta hora de la noche. Tomemos en cuenta que desde más o menos 10 minutos antes de las 8, pues se generó un amotinamiento en este sector y hay algo que hay que recalcar bastante y es que varias detonaciones. Hemos escuchado los elementos de la prensa aquí en los exteriores de lo que es el Centro de Privación de Libertad de la Zona 8. Detalle importante, la ruta que dirige de Guayaquil a Daule está total y completamente cerrada. Se han apostado incluso personas, habitantes de este sector, al igual que personas que son familiares de los privados de la libertad, los cuales están obviamente dolidos y preocupados por lo que se está llevando a cabo acá. Si me ayuda David Arandi, de pronto hay un helicóptero que justamente a esta hora está sobrevolando con un reflector en lo que es el Centro de Privación de Libertad. Aparte de todo, se sabe, o por lo menos se ha escuchado en este sector, que no solamente aquí habría inconvenientes, sino que en la penitenciaría del Litoral. Como ya les dije más temprano, 10 minutos antes de las 20 horas, pues gran movimiento policial es lo que se generó en este sector. Decenas de vehículos, tanto de la policía como del Grupo de Intervención de Rescate, Grupo de Operaciones Especiales, el GOE, ingresaron rápidamente hasta este sector. Las detonaciones, por lo menos, que habíamos escuchado, serán unas 10 a 12. Hubo una fuerte detonación que todos nosotros escuchamos y aparte de todo, pues hubo reacción por parte de las autoridades, pues vía Twitter, el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, expresaba que justamente antes de las 8, como ya les habíamos recalcado, este momento nuevamente reportan desmanes en el centro penitenciario de Guayaquil, con la desventaja evidente frente a la agresividad e irracionalidad de los grupos delictivos. La policía ingresará otra vez con la fuerza nacional necesaria. Dios proteja a nuestro personal, era lo que decía, o por lo menos expresaba Patricio Carrillo, comandante general de la policía, y aparte el Servicio Integral del Ecuador, SNAI, también aseguraba en un Twitter que en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 4 se activan protocolos en coordinación con agentes de seguridad penitenciaria y policía del Ecuador ante un nuevo amotinamiento, noticia en desarrollo. Todavía estamos acá, podemos observar también las imágenes de lo que son la policía. Aparte de todo, algo extra, Patricio Pazmiño, el ministro del gobierno, también aseguraba que policía del Ecuador está en control del Centro de Rehabilitación Social Guayaquil, procedimiento en proceso. Sin embargo, esto es lo que está ocurriendo hasta esta hora de la noche. Hay policías, aparte de ambulancias en este sector, en una ruta, kilómetro 14 de la vía Guayaquil-Daule, que está
total y completamente cerrada. Algunas personas han tenido que caminar largos trayectos para poder llegar hasta sus hogares. Sin embargo, más temprano se llevó a cabo justamente un inconveniente al interior de este centro de privación de libertad y hemos recogido precisamente las reacciones, impresiones y todo lo que se dio durante horas de la mañana desde este punto que todavía está custodiado por gran cantidad de policía. Carlos Julio Gurumendi tiene un reporte respecto a esto. Enseguida el video. ¡Al piso! ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Todo el mundo al piso! Tras los incidentes presentados en la cárcel de Guayaquil, la seguridad se reforzó la madrugada de este miércoles 24 de febrero. Miembros de las Fuerzas Armadas permanecieron en los exteriores. No obstante, familiares de los detenidos estuvieron en vigilia pidiendo información sobre sus allegados. Y como muestra de protesta, quemaron llantas. No dan información, nada. Yo quiero información, que por lo menos nos tomen en cuenta la policía. Y uno está ahí porque son familiares que uno está ahí. Sea lo que haya sido, igual son personas y tienen derecho a la vida. E incluso un bus con 15 presos que fueron traídos desde la cárcel de Azuay llegó a la de Guayas número 4. La mayoría de los reos serían miembros de la banda de los choneros y fueron colocados en el pabellón de máxima seguridad. Ya en horas de la mañana se hizo el cambio de guardia. Llegaron camiones del Cuerpo de Infantería de Marina, quienes se instalaron en los alrededores de la cárcel. Motorizados de la Policía Nacional también ingresaron, e incluso estuvo la policía montada. Desde el aire, un helicóptero de la institución del orden coordinaba con los agentes lo que observaban desde arriba. Y unas que otras ambulancias del Ministerio de Salud Pública y del Cuerpo de Bomberos de la ciudad también estuvieron atentas. En tanto, las madres de los internos suplicaban por verlos y dicen que han recibido mensajes de sus hijos. Ellos piden ayuda, ellos no dicen más que solamente por favor ayuden, nos piden a la policía, a alguien que venga, a los militares que vengan a hacer requisa para que retiren las armas que tienen porque nos van a matar. En tanto, los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador cerraron parcialmente la vía donde está ubicado el centro carcelario. 50 vigilantes de la CTI estuvieron en varios puntos desviando los carros. Se cerró desde el kilómetro 14.5 hasta el kilómetro 34, que es la jurisdicción del distrito Pascuales. Esto es para precautelar la integridad física de los usuarios de la vía. Un ambiente de incertidumbre fue el que se vivió por segundo día, tanto adentro como afuera del reclusorio de Guayaquil. Informó Carlos Julio Gurumendi. Así es, nosotros continuamos acá justamente en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, continuamos, si mi camarógrafo David Arandi puede enfocar justamente todo lo que se está llevando a cabo. Hace poco ingresaron gran cantidad de motociclistas de la policía, justamente del grupo motorizado, están ingresando a la zona policías precisamente para confirmar qué es lo que está ocurriendo dentro de lo que es el Centro de Privación de Libertad. Hay otra cosa importante. Durante toda esta noche se ha escuchado, por lo menos se ha visto en redes sociales, que habrían fallecidos. Esto es una información todavía no confirmada, todavía no existe una cantidad de personas fallecidas y esto si es que las existiría o si habría. Aparte de todo, no hemos visto todavía que llega el carro de criminalística, como le dicen Bravo 2. Sin embargo, lo que podemos observar es que la policía continúa realizando los patrullajes. El helicóptero continúa dando el sobrevuelo respectivo frente a lo que fue el amotinamiento, o por lo menos es una noticia en desarrollo que se está llevando a cabo acá en el centro penitenciario de Guayaquil. Como ya les dijimos, aparte de todo, del otro lado, en la litoral del Guayas, en el centro penitenciario litoral, todavía estaríamos pendientes de que si existe también inconvenientes, pues la policía ha estado precisamente trasladándose desde este punto hasta la del litoral, ¿no? En todo caso, esto es lo que se está llevando a cabo acá en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, fuerte resguardo policial por parte de la autoridad de seguridad. Nosotros nos volveremos a enlazar de tener algún tipo de novedad. Justamente están llegando más motocicletas ingresando hasta
este lugar hasta el centro penitenciario, ¿no? En todo caso, esto es lo que se está llevando a cabo acá. Ambulancias apostadas a los lados por si acaso existan heridos en esta zona. La prensa está bastante atenta, los familiares de las personas privadas de la libertad, de los PPL, también están apostados a un lado, esperando noticias más que nada, saber si es que sus familiares dentro de lo que es esta cárcel estuvieran heridos o, en el peor de los casos, fallecidos, ¿no? Es algo que tendría que confirmar más adelante la policía. Sin embargo, este es el ambiente que se está llevando a cabo acá a esta hora de la noche en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, en donde todavía continúan los procesos por parte de la Policía Nacional. Vemos cómo están saliendo poco a poco una que otra patrulla, pero más adelante nosotros tendremos información respecto a todo lo que tiene que ver con esta situación que se está viviendo acá justamente en este centro de privación. Le damos paso a estudios. Ustedes tienen más. Anali, me parece que tú tienes más información desde estudios. Así es, Julio César. Buenas noches y muchísimas gracias por ese completo reporte cuando son las 22:10. Nosotros permanecemos atentos de las novedades que se desarrollen en los siguientes minutos. Por ahora, amables televidentes, les informamos que el coronel Orlando Jácome presentó la renuncia a su cargo como subdirector de rehabilitación del SNAI, mientras que circulan videos de PPLs que lo acusan de irregularidades al interior de los centros carcelarios. Escuchemos. Este video fue difundido por un grupo de PPLs pertenecientes a la organización delictiva denominada Los Choneros, en el que se desvinculan de los asesinatos perpetrados este martes en los centros de rehabilitación del país. Dejamos claro que los únicos responsables de estas acciones son los llamados lobos y también por los tiguerones. En un video diferente, otro grupo de reos se expresan sobre las irregularidades al interior de los centros carcelarios. Señor Edmundo Moncayo, director del SNAI, usted está siendo utilizado y manipulado por el señor subdirector nacional, el coronel Jácome, que tiene comunicación y línea directa y recibe coimas de los PPLs, Junior Roldán, más conocido como Junior, y Adolfo Macías Villamar, más conocido como Fito. De su lado, Orlando Jácome renunció a su cargo de subdirector técnico de rehabilitación social. En una carta explica que ante esta situación y las amenazas contra él, su renuncia es irrevocable para que otra persona pueda hacer un mejor trabajo y de esta manera demostrar que él no tiene favoritismo con ninguna agrupación de privados de libertad, mientras que la Fiscalía investiga los hechos violentos que dejaron como saldo hasta la mañana de este miércoles 79 presos fallecidos en Azuay, Guayas y Cotopaxi. En la provincia de Azuay realizaron el levantamiento de 34 cadáveres que corresponden a internos del pabellón de Máxima Especial Tomebamba, 18 de los cuales se encuentran desmembrados. En Guayas, la Fiscalía Provincial inició una investigación de oficio por estas muertes durante los enfrentamientos entre bandas delictivas. Aquí se calculan 37 reclusos fallecidos y una docena de personas heridas entre PPLs y policías. Además, se dispuso orden de prisión preventiva, ahora por el delito de asesinato, contra el ya privado de libertad Javier Joel F., quien permanece en el pabellón de mediana seguridad con las previsiones de ley. Debido a la amenaza latente, el contraalmirante Alejandro Villasís, de Operaciones Navales, explicó que aproximadamente 350 militares brindaron su contingente al SNAI y a la Policía Nacional en los exteriores de los recintos carcelarios. Pusimos un equipo de combate ribereño en el río, por si acaso, porque del muro hacia el río habrá unos 200 metros de vegetación, manglares. Entonces nuestra misión es apoyar a la Policía Nacional, 1, y 2, contener a las personas privadas de libertad si hubieran superado a la policía y quieran saltar los muros, contener y detener para evitar que se produzca una fuga masiva. Informó Adriana Peralta. Y en relación a la violencia carcelaria, el cartel Nueva Generación, que agrupa a 4 organizaciones delictivas, hizo llegar a RTS un panfleto donde piden la muerte de quienes consideran autores intelectuales de la matanza registrada en los 3 centros de rehabilitación social. Caso contrario, anuncian consecuencias.
Era la medianoche de este miércoles 24 de febrero, como se puede observar en las imágenes de la cámara de seguridad externa de nuestro medio de comunicación. Una motocicleta conducida por un hombre se acerca hasta la garita. Sin identificarse, pide que le abran la puerta. Sin embargo, por medidas de seguridad, el guardia a cargo no lo hace, hasta indagar de quién se trata. Ante ello, el sujeto lanza los panfletos a la calle. Sube al vehículo liviano y se va. Otra motocicleta lo sigue. El mensaje es suscrito por el cartel Nueva Generación, compuesto por las bandas de antisociales, Los Tiguerones, Lobos, Angs y Che Killers, pidiendo a la Policía Nacional y a los medios de comunicación la muerte de Junior, Fito y Javi, a quienes mencionan como líderes de la banda de los Águilas. En otro párrafo nombran al coronel Orlando Jácome, quien se desempeñaba como subdirector del SENAI. En el texto exigían su salida, amenazándolo de muerte. Jácome renunció la mañana de este miércoles. Asimismo, resaltan que si las autoridades hacen caso omiso a su comunicado, se darán más muertes en las calles del país. El mismo oficio llegó a otro medio de comunicación, ubicado también en Guayaquil, informó Maite Morán. Y familiares de las personas privadas de la libertad masacradas en la cárcel del Turi, en Cuenca, retiraron del centro forense los restos de sus seres queridos. Y aquí les tenemos todos los detalles. Completa calma se observó en el CRS Turi de la capital Azuaya, luego de los fatídicos enfrentamientos entre bandas rivales. La mayoría del contingente policial y militar que optó para frenar la revuelta ya no estaba, sino quedaban pequeños grupos de estos custodiando el centro penitenciario. En cambio, en las inmediaciones del centro forense, la tensión en los familiares de varios PPLs era evidente ante la lista de fallecidos que era leída por la doctora Rocío Polo, fiscal de Cuenca. Muñoz, Delgado, Rueda, Segura, Rosado, Loor, Manzano, Puertas, Gurmendi, Mendoza, Mosquera, Aguirre, Guerra, Zambrano, Sánchez, Ramírez, Ballesteros, Jordan, que ha pasado, Parrales y Fluas. Para unos, los nombres ya eran conocidos y su resignación y su pesar los soportaban por dentro. Pero para los que todavía tenían la esperanza de que no estuvieran en la lista, sí fue doloroso escuchar el nombre de sus seres queridos. Como padre decir, solamente porque tengo a mis hermanos me duele, que será tener un hijo, será más doloroso, más penoso, porque sí duele, como más de 20 puntos. La herida no es así, también te la muerte. Varios vehículos particulares y de funerarias hacían cola tanto para ingresar como para salir con los cuerpos de los fallecidos y llevarlos a su tierra natal. Los féretros denunciaban el número de muertos en la terrible masacre. Mi hijo llegó de Quevedo a Guayaquil, de Guayaquil aquí a Cuenca. Y aquí se ha quedado mucho tiempo para ahora llevarlo en caja. La organización y la agilidad en el reconocimiento, autopsia y entrega de los cadáveres permitió que el 95% de las familias pudieran regresar a sus lugares de origen a darles cristiana sepultura. Hay 14 personas que han venido de Quito que están realizando ya las identificaciones. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Un nuevo fallecido se registró en el Centro de Rehabilitación Sierra Centro Norte Cotopaxi. Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado si el deceso del PPL es producto del amotinamiento del martes o por otras circunstancias. La seguridad, tanto interna como externa, de ese centro carcelario está bajo control policial. Luego del amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Sierra Centro Norte en Cotopaxi, donde 8 privados de la libertad del pabellón de máxima seguridad fallecieron, este día miércoles 24 de febrero, desde los exteriores se apreciaba total normalidad. En la mañana, familiares de los PPLs fallecidos realizaron los trámites de ley para retirar los cuerpos. En horas de la tarde se confirmó que existía una persona más fallecida en el interior del centro de rehabilitación. Las causas del deceso aún se desconocen si es por el amotinamiento u otra causa. Se buscó la información de las autoridades, pero no se tuvo ninguna respuesta. El centro de rehabilitación continúa con el control policial, tanto interno y externo, para evitar desmanes. Informó Natalie Guerrero. El presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció sobre la situación de las cárceles del país y los altos niveles de violencia en los mismos. Señaló que detrás de todo esto está el narcotráfico.
ecuatorianos. El presidente Lenín Moreno se pronunció sobre los amotinamientos ocurridos en 4 cárceles del país. No se utilizó elementos letales para recuperar la paz en estos centros penitenciarios. Eso fue un exterminio entre bandas delincuenciales. El mandatario dio respuestas sobre la situación de dichos centros de privación de la libertad. En el año 2007 había 9.000 personas privadas de libertad. Hoy suman casi 40.000. La lucha frontal de este gobierno frente al delito ha resultado en un mayor número de delincuentes que han sido apresados. Esto disparó el hacinamiento y volvió insostenible el actual sistema penitenciario. Entre otros puntos, se refirió a la capacidad que tienen las cárceles aquí en el Ecuador. Cuando la lógica internacional lleva a construir centros reducidos de reclusión para posibilitar mayor control, acá se construyeron megacentros carcelarios para 15.000 personas cada uno, en los que fácilmente se dispersa el control. El mandatario reconoció que el modelo y la normativa legal son deficientes y agregó que a esto se suma la falta de recursos económicos y personal, por lo que se ordenó lo siguiente. He dispuesto al Ministerio de Finanzas destinar el presupuesto necesario para enfrentar este problema. A criterio del presidente, lo que ocurrió en las cárceles no es casualidad. Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. No es casual que en el 2008 se haya desmantelado la base de Manta. No es casual. Aseguró que los sucesos están bajo investigación y que se ha activado el puesto de mando unificado y declarado zonas de máxima alerta a los centros penitenciarios para recuperar el control. Las Fuerzas Armadas apoyarán con el control de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación social durante las 24 horas del día y por el tiempo que sea necesario. Además, el presidente indicó que expondrá la situación en la Convención de Prosur. Solicitaré apoyo internacional para combatir este problema de crimen organizado que tiene presencia regional. Informó Valeria Navarro. Se vio copada de la presencia de familiares que acudieron en busca de reconocer los cuerpos de los reos que fueron asesinados durante los motines el martes. Algunas personas solo llegaron para preguntar por qué no tenían noticias de sus seres queridos. Nunca antes hubo tanto lamento al ingreso de esta morgue. Esos barrotes metálicos soportaron el llanto de quienes dejaron escapar sus lágrimas por la pérdida de su ser querido, mientras que otros elevaron una súplica implorando que en la lista no conste el nombre de su familiar detenido. La espera se tornó larga, pero para ellos resultó eterna. Así conocimos a Wilson Bustos, quien viajó desde Ambato en busca del cuerpo de su hermano David García, de 40 años, detenido en la Regional 8. Ahorita estamos devastados totalmente, le juro, devastados. Jonathan también se encontraba en situaciones similares. Tras una llamada les confirmaron lo peor. Al llegar hasta el laboratorio de criminalística les reiteraron la situación. Pero a pesar de todo, se aferraba a una mínima esperanza de que el cuerpo no sea el mismo. Al momento está confirmado en los nombres y los apellidos, pero queremos ver si es el cuerpo de él, para ya constatar todo de una vez. Hasta la morgue también arribaron otras personas preocupadas en busca de conocer si es que su familiar detenido constaba en esa lista, en vista de que no obtenían información que les asegure que aquel PPL estaba fuera de peligro. Ese es el caso de Marlene Esper. Ella viajó desde Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Asegura que durante la masacre continuaba comunicándose con su hijo, quien, en medio de esa situación tormentosa, intentó calmarla hasta que en horas de la tarde dejó de recibir sus mensajes. Que no me preocupe, que esté tranquila. Date tranquila, que una cosa de aquí mismo te han de avisar. No te preocupes, mamita, que todavía está tu guerrero aquí. Pero tengo esperanza porque dicen que no está en la lista. Hasta ahorita la lista, que claro, no la está lista todavía en la lista él. Nosotros como Policía Nacional tenemos que hacer, y de igual manera Fiscalía abrirá de oficio las investigaciones pertinentes y nosotros daremos la colaboración del caso. Así, pasado el mediodía de este miércoles, empezaron a retirar los ataúdes desde la morgue. Entre el llanto y el desconsuelo de familiares para quienes se trataba de aquel hijo, de aquel hermano, ese familiar a quien anhelaban algún día verlo regresar a casa. Va muerto es inocente. Un desgraciado fiscal me lo acusó
de un intento de asesinato. Y por eso mi hermano está aquí en esta caja, porque mi hermano es inocente, mi hermano es un niño. Informó José Morales. Y en este contexto, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitaron al Estado ecuatoriano que investigue la muerte de los PPL durante los motines en 3 cárceles del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su cuenta de Twitter, lamentó y condenó estos hechos de violencia y recuerda el deber jurídico ineludible que tienen los estados para adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de las personas privadas de libertad. La comisión además pidió a Ecuador investigar los hechos y adoptar medidas para evitar nuevos incidentes y aumentar la seguridad y vigilancia de los centros de rehabilitación social. Por su parte, la ONU también se pronunció y expresó su solidaridad con los familiares de los fallecidos y con los heridos. ¡Al piso! ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Todo el mundo al piso! Bien, son las 22 horas con 25 minutos y como pueden ver, Julio César Saona ya está listo para darnos más detalles de lo que ocurre a esta hora de la noche allí en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 en Guayaquil. Julio César, ¿de pronto te han confirmado si existen fallecidos? Adriana, buenas noches nuevamente. Todavía no hay una confirmación por parte de las autoridades si es que existirían fallecidos en este amotinamiento. Sin embargo, lo que podemos todavía verificar es que existe gran cantidad de policías. Todavía resguardan este sector, están justamente saliendo en estos momentos, se dirigen a un sector cercano a la penitenciaría, al Centro de Privación de Libertad, que se lo conoce como La Germania. ¿Por qué lo harían? Porque justamente por el lado norte de este centro de privación es donde se habría generado el suceso, el aparente intento de fuga. Recordemos una cosa, no ha habido un pronunciamiento oficial todavía de la policía o de las autoridades de seguridad asegurando que existen más muertos. Todavía las cifras se mantendrían los 79, 37 justamente acá en Guayaquil, pero hay movimiento como es lo que podemos ver en estos momentos. Están las motocicletas, al igual que el helicóptero y todo lo que tiene que ver con el despliegue de la seguridad. Otra cosa importante que en redes sociales está circulando y es que existiría supuesto un falso pronunciamiento por parte de las Fuerzas Armadas de que tomarían el control justamente de las cárceles de acá de Guayaquil. Sin embargo, eso es algo que todavía, que eso fue desmentido por parte del ministro. Justamente se acaba de escuchar una detonación al interior del Centro de Privación de Libertad de acá, donde hace poco se escuchó un fuerte estruendo, esto debido a que están interviniendo este centro de privación. Las personas que están del otro lado, justamente los familiares, ya están empezando a protestar porque existe el inconveniente de que se están escuchando detonaciones al interior del Centro de Privación de Libertad Zonal 8. Las personas están más que nada queriendo saber qué es lo que ocurre con sus familiares dentro de esta cárcel. Hay despliegue por parte de los elementos de la policía y todavía las autoridades no dan una información. Recordemos, eran hasta hace poco 79 personas fallecidas, PPL fallecidos. Es una información que tendría que ser confirmada. Si aumenta o no el número de fallecidos por parte de la autoridad es algo que todavía no podemos decir. Sin embargo, del otro lado está justamente llegando más personal de la policía motorizada, más que nada. Están dando ronda entre la penitenciaría del Litoral y este centro de privación de libertad. Son dos lugares, entonces están llevándose a cabo los operativos respectivos. Por lo que sabemos, se ejecutarán durante parte de la noche y continuaremos lógicamente acá informando lo que ocurre frente a este amotinamiento. Todavía estamos en una noticia en proceso. Las autoridades se han manifestado de que están interviniendo este centro carcelario, pero todavía es algo que más que nada se han manifestado por redes sociales, en donde lo que han dicho tanto el comandante general de la policía, vamos a ver qué es lo que está pasando. Hay un conveniente con los familiares que
están justamente tratando de pedir información en este sector. La policía está llegando para tratar de aplacar un poco lo que ocurre en esta zona, en el kilómetro 14 de la Vía Daule, específicamente en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, ¿no? Parece que van a haber enfrentamientos, hay cruce verbal entre las personas, los familiares. Vamos a tratar de conversar con una de esas personas. ¿Qué es lo que pasa? Muriendo la gente adentro, por favor. Matar a la gente adentro. Información. Lo de turismo. Que vengan los militares adentro, se están matando, por favor. Ok, esto es lo que está sucediendo a esta hora de la noche desde acá, desde este punto de la ciudad, ¿no? Podemos ver, hay un gran inconveniente, problemas entre los familiares. Esto debido, prácticamente se dio al escuchar una fuerte detonación que se dio al interior del Centro de Privación de Libertad, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo hasta esta hora. La policía está tratando más que nada de aplacar un poco lo que ocurre acá en este punto. Las vías están cerradas. Ojo, la vía a Daule está cerrada. Todavía existe un fuerte operativo también por parte de la Comisión de Tránsito y del ATM, que están justamente tratando más que nada de aguantar un poco. Ya van circulando poco a poco los vehículos en esta zona. Y bueno, pues no, eso es lo que está ocurriendo, se está dando a esta hora de la noche acá desde el Centro de Privación de Libertad, Zonal 8. Bueno, esa es la información que tenemos hasta esta hora de la noche, desde acá. Es lo que podemos informar hasta esta hora. Le damos paso a estudios. Más adelante vamos a seguir recopilando información y de ahí le damos paso a estudios y vamos a volver a enlazarnos en el momento que sea necesario. Buenas noches. Así es, son las reacciones que se generan cuando son las 22 horas con 31 minutos. Gracias, Julio César, por ese importante reporte. Te pedimos, por favor, que te mantengas seguro. Amigos televidentes, es momento de una pausa, pero no cambie de canal porque regresamos con más noticias. Continuamos con más noticias y fue el 29 de febrero del 2020 cuando las autoridades de salud confirmaron el primer caso de coronavirus en el país. Han pasado 12 meses, un año, y el COVID-19 se ha llevado la vida de más de 15.000 ecuatorianos y decenas de miles se han contagiado. Aquí les contamos las consecuencias de la pesadilla causada por la pandemia. Informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Veíamos de lejos y sin preocupación que llegara a nuestro país, pero China se confinaba en diciembre de 2019 y en enero de 2020 por la ola de muertes y contagios de un virus que en menos de 2 semanas dejaba sin vida a sus habitantes. La enfermedad llegó hasta Europa y en Italia, Inglaterra y España fueron los próximos países en declarar la emergencia. Ya en Ecuador, la mañana del sábado 29 de febrero, la ministra de Salud y otras autoridades le daban así la noticia a los ecuatorianos. Tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. El primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Ese día el país estuvo con incertidumbre. Tanto el alcohol, guantes, mascarillas, vitamina C, entre otros medicamentos e implementos, se agotaron inmediatamente en todas las farmacias del país. Sí, exactamente. No tape lo que no es, señorita. No tape, no tape. Ya, no tape. No se haga millonario, entonces ustedes. Es la salud del pueblo. La paciente que el Ministerio de Salud la declaró como cero había ingresado a Ecuador el 14 de febrero y llegó de España. Se anunciaron cercos epidemiológicos, pero tanto ella y su hermana murieron después de unos días en el hospital del Guasmo Sur. Era el mes de marzo y la cifra de fallecidos y contagiados se incrementaba. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaraba la alerta roja de pandemia en todos los continentes, mientras que acá los números aterradores eran anunciados en cadena nacional 3 veces al día. En el número de personas fallecidas confirmadas por COVID tenemos 1.569 casos. Hasta que se determinó aplicar medidas severas y así se suspendieron las operaciones en los aeropuertos, también las terminales terrestres, y posteriormente el gobierno decretó toque de queda a nivel nacional y así también restricciones vehiculares mediante el color del semáforo.
En el mes de marzo pasamos encerrados. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron operativos en los barrios más conflictivos. Llegó la primera semana de abril y vino lo peor para Guayaquil. En los barrios, el llanto era camuflado con el temor de ser contagiado. Los ciudadanos comenzaron a morir en las calles y en las casas. Pero se la llevó este virus, se la llevó este virus. No hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil. Mi padre murieron ayer a las 10 de la mañana, por favor, miren cómo los tengo. Ayúdenme, nosotros también estamos recaídos. Y también en los pasillos de los hospitales. Los cuerpos eran colocados en fundas negras y amontonados en contenedores. Como lloran los muertos, para los muertos. Unos fueron identificados. Realmente me siento destrozada mi corazón porque tanto tiempo de lucha me pudieron entregar a mi mamá. Y otros nunca más vieron a sus seres queridos. Los dejaron en cuidados intensivos de diferentes sanatorios y desaparecieron. La respuesta de ellos fue: esta es la última vez que lo ven. Y mire, las palabras de ellos se cumplió porque hasta el día de hoy no lo encontramos. Paralelamente en los cementerios, hacían largas columnas en vehículos para sepultar a sus familiares. La urbe porteña fue el epicentro. Se activó la fuerza de tarea conjunta con varias instituciones gubernamentales y se inició de forma ordenada la recolección de cadáveres de las viviendas y también de los hospitales, devolviendo la tranquilidad a los deudos. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta la última semana de febrero de 2021, hay más de 274.000 personas diagnosticadas con COVID-19 y más de 15.500 fallecidos en el contexto de la pandemia, aunque la cifra del registro civil es mayor sobre el número de personas sepultadas, informó Charlie Pisa. Queremos informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Y mañana tendremos la segunda parte de este especial, un año ya del COVID-19 en nuestro territorio, y ahora pasamos al proceso de vacunación. Sobre eso, 17.500 dosis correspondientes al tercer lote de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer llegaron al país, con las que se dará continuidad a este proceso de inmunización al personal sanitario y a los adultos mayores de centros gerontológicos, mientras que en marzo iniciará la vacunación a grupos estratégicos. De manera progresiva se instalarán 10.000 puntos para la inoculación a través de la coalición pública-privada. La capacidad de aplicación será de 160.000 dosis por día. Y en otro tema les informamos que un juez aceptó el habeas corpus solicitado por Jacobo Bucaram. Al procesado no se le revocará la prisión preventiva, pero deberá cumplir arresto domiciliario en Guayaquil por una condición médica. El hijo del expresidente Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram Puley, se irá a su casa en la Kennedy Norte, en Guayaquil, y será allí donde continúe con el arresto. Esa fue la decisión del juez de la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia en Quito, tras aceptar el habeas corpus solicitado por el hijo mayor del exmandatario. Es decir, el magistrado resolvió no revocar la orden de prisión preventiva que pesa sobre Bucaram Puley, pero sí resolvió que él guarde arresto domiciliario, pues presentó un habeas corpus por una supuesta vulneración de derechos, ya que mantendría una condición de salud de riesgo, que no habría sido tratada de manera correcta en la cárcel 4 de Quito, lugar donde permanece detenido, pues la decisión del juez se basaría en que en el puerto principal el procesado se encontrará en condiciones geográficas que favorecerán su estado de salud, ya que Jacobo Bucaram deberá ser estabilizado a nivel del mar. Una vez que mejore su estado de salud, este podrá regresar al centro carcelario con la respectiva vigilancia médica. Bucaram Puley fue extraditado desde Colombia e inicialmente recluido en la cárcel de La Tacunga. Sin embargo, a finales de octubre fue trasladado a la cárcel 4. Sobre él pesan procesos como delincuencia organizada, que comparte con su padre Abdalá Bucaram, 3 agentes de tránsito, y el israelí Sheyman Oren, relacionada con la comercialización de insumos médicos.
Informó Marilyn Jaramillo. ¡Al piso! ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Todo el mundo al piso! 22 horas con 43 minutos y les damos paso nuevamente a nuestro compañero Julio César Saona desde la cárcel regional en el norte de Guayaquil. Adelante, Julio César, con los detalles. Charlie, buenas noches nuevamente. ¿Cuál es la novedad acá? Es que hasta hace pocos minutos una nueva detonación se escuchó al interior de este centro penitenciario. ¿Cuál es la novedad? Es que justamente los familiares de las personas que están dentro de esta cárcel reaccionaron. Obviamente no reaccionan bien porque existe nerviosismo, tensión todavía, intervención todavía por parte de la policía. No existe todavía un pronunciamiento policial o de las autoridades de seguridad ante esta situación. Hay ambulancias en este sector. Repetimos, todavía no vemos que un vehículo de criminalística haya ingresado hasta este sector, hasta este punto, y tampoco tenemos informe de nuevos fallecidos. Recordemos que son, refrescando las cifras, 80 personas fallecidas. Hoy día, más o menos a las 6 de la tarde, se reportó el número 80, el fallecido número 80, en Latacunga. Todavía están tensos y la policía se encuentra resguardando. Algunos elementos de las Fuerzas Armadas también están en este sector, lógicamente resguardando este punto, porque hay una intervención por parte del GOE, del GIR y demás elementos policiales acá adentro del Centro de Privación de Libertad Zonal 8. La policía ingresa, estamos viendo del lado izquierdo que está poco a poco ingresando hasta este sitio. Sin embargo, esta información se las vamos a ampliar más adelante para, lógicamente, tener un poco más de detalles de lo que se está llevando a cabo acá, en el kilómetro 14. Algo más rápido también que les quería informar es que parcialmente la vía está aperturada. Pocos vehículos circulan de lado y lado. Los que van de Guayaquil a Daule y de Daule a Guayaquil, sin embargo, no se ha hecho una apertura total de esta ruta. Más adelante les vamos a informar. Por lo pronto, vamos a un espacio comercial. De regreso al ámbito nacional, 2 exdirectivos del ISPOL y 2 funcionarios de la institución fueron detenidos por presunta participación en el delito de peculado. Durante los allanamientos ejecutados la noche de este martes en Quito, fueron detenidos 2 exdirectores del ISPOL y 2 funcionarios del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional por el presunto delito de peculado, según lo confirmó la Fiscalía General del Estado en un Twitter. El actual director de la institución, general Juan Carlos Rueda, habló sobre las responsabilidades que lograron detectar. Son responsabilidades de orden administrativo, son decisiones que han tomado con los recursos de los policías, recursos que ascienden a $216 millones invertidos con la figura de reporto privado de valores, una figura que en la legislación bursátil no existe. Sobre las irregularidades encontradas en las inversiones realizadas, se refirió a los valores que faltan por recuperar. Son $693 millones que están en riesgo, pero además de esos $693 millones, tenemos $68.900.000 en cesión de derechos fiduciarios en 38 fideicomisos. Y sobre los inconvenientes que esto genera a los afiliados a la institución. Casi 80.000 familias que dependen los pensionistas. Ahora no podemos dar créditos a nuestros afiliados porque en realidad no tenemos la liquidez. Por su parte, los abogados de los detenidos consideran que el arresto de sus clientes fue ilegal. No tiene ninguna responsabilidad, puesto que él estuvo como director en el ISPOL hasta el septiembre de 2015 y supuestamente esta negociación que se hace sobre los documentos, sobre los bonos, es en diciembre de 2015, es decir, 2 meses después de lo que él ya salió. No hay peculado porque se han seguido todos los procedimientos, porque además es una obligación civil en el cual ha habido pagos parciales. Y además se puede ejecutar y se pueden recuperar esos bonos. Obviamente son inversiones de riesgo, pero más allá de eso se pueden recuperar por la vía civil las garantías. Informó Roselena Vasconés. De esa manera finalizamos, no sigan antes recordarles que mañana tendremos la segunda parte del especial del año de la pandemia. Compañeras. Así es, muchísimas gracias como siempre por su gentil sintonía. Un fuerte abrazo y buenas noches.